Buenas tardes, les saludo a todos en este mediodía, no, todavía es buenos días, ¿no? Que Dios les bendiga. Mi nombre es Gabriel Parra, para quienes no me conocen, soy pastor acá de la iglesia, un gusto para usted también. y le damos gracias a Dios por tener esta instancia de profundizar en nuestro conocimiento de Dios, ¿no? Y que a medida que nos metemos en la palabra de Dios, podamos no solo descubrir la magnitud, la maravilla de cómo es Dios, sino también que podamos aplicarlo en nuestra vida, ¿cierto? Y que en nuestro diario vivir podamos saber realmente cómo vivir en este mundo hoy. Déjame hacerte una pregunta para comenzar. ¿Tú necesitas de Dios? ¿Necesitas que Dios te dé, te haga, te hable algo a tu corazón? ¿O realmente, siendo sincero, tú dices, no, en realidad yo vengo a la iglesia porque otro necesita de Dios? Yo no necesito nada de Dios. Hoy vamos a profundizar en este pasaje de Hechos, capítulo 16, para que tengan sus Biblias abiertas. Estamos en esta serie, ¿no? Hechos para el Señor. Y vamos a ver cómo estos personajes, Pablo, Silas, Timoteo y hasta Lucas, que eran parte de este equipo misionero, continúan predicando, anunciando el mensaje de Dios a donde Él los llame, ¿cierto? Predicando el mensaje de Dios a quienes realmente necesitan escuchar. Te pido que me acompañes en esta oración para que quizás tú, sin sentir, sin creer, puedas verte como alguien que necesita de Dios. Oremos. Padre, si hoy día estamos acá, domingo 13 de octubre, es porque reconocemos que solo no podemos. Reconocemos, Señor, que te necesitamos para poder vivir, para poder sobrevivir, para comprender, Señor, que la vida tiene un propósito más grande, más hermoso de lo que podemos imaginar. Ayúdanos a estar atentos y que este mensaje realmente sea un alimento para nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén. No sé si alguno de ustedes sabe, me imagino que la mayoría debe saber, ¿no? Pero hace unas semanas atrás nos robaron el auto. Sí. ¿Por qué se ríen? Es doloroso, ¿no? Nos robaron el auto. Bueno, sí, nos robaron el auto y fue muy doloroso, ¿no? Hasta el día de hoy no aparece. Yo no sé si a ti te han robado alguna vez algo, pero ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el deseo que sale de nuestros corazones, ¿no? Hacia esas personas que roban. Que caiga el fuego. ¡Ándate! Que caiga el fuego. ¿Cómo reaccionan ustedes ante un robo? Quizás como Simón, así, llorando. Mucho se habla, ¿no? Cuando uno vende la tele se han descubierto estas detenciones ciudadanas. ¿Saben lo que es eso, no? Sí. A todos la agarran, los agarran, los compadres, les pegan, ¿no? Otras formas también que uno reacciona de manera muy como, no sé, pasional es funar. Voy a funar a este desgraciado. Una foto, ahí está. Funar, para que nadie más no lo vuelva a hacer, ¿no? O también en nuestro corazón viene este pensamiento, ojalá que no existan. Que se mueran. Pensarían algunos, ¿no? Dramático. Pero la verdad es que ninguna de esas cosas, déjame decirte, ninguna de esas cosas está en la legislación chilena, ¿cierto, Gonzalo? No es legal una detención ciudadana, una funa, que se muera la persona, no. Hay un debido proceso ante los ladrones, ¿no? ¿Qué sería lo correcto para nosotros hoy día pensar de un ladrón? Probablemente, bueno, que lo encuentren, ¿cierto? Que lo lleven, que lo tomen, que le hagan un juicio correcto como corresponde, y que después de ser juzgado vaya a la cárcel y ojalá que no le haga más daño a nadie, ¿cierto? Y que nos devuelva el auto, exacto, sí. Pero tenemos un problema cuando hablamos de la cárcel, que meterla a la cárcel, porque ninguna cárcel va a aguantar la cantidad de personas que cometen atrocidades, ¿no? De hecho, acá en Chile actualmente, y especialmente en Valparaíso, vivimos una situación terrible en las cárceles. Ustedes saben que el centro penitenciario acá de Playa Ancha Arriba tiene espacio para 2.000 reos.
2.000 reos. Y hay 3.000. O sea, hay un 150% de sobrepoblación en la cárcel de acá de Valparaíso. Y en Chile la situación es similar. Demasiada gente queremos meter toda a la cárcel. Y lo que es peor, muchos sabemos que la cárcel no es un verdadero lugar donde la persona se rehabilita, ¿no? Se restaura. A veces puede ser todo peor. ¿Ah? Es un call center a veces, claro, a veces es peor, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las cárceles hoy día? ¿Realmente queremos que los que cometen ilícitos se vayan a la cárcel? Y quizás una buena pregunta para ti hoy día es: ¿qué desea tu corazón con aquellos que cometen atrocidades, ¿no? Maldades, ilícitos? Quise comenzar hablando de este tema de la cárcel porque es algo bien contingente, real, y nos permite profundizar en este pasaje, ¿no? El sermón de hoy lleva por título Libertad a los cautivos. Ven conmigo a Hechos 16. Desde el versículo 11 al versículo 24, si te das cuenta en tu Biblia, vas a ver una progresión increíble, una progresión de libertad a opresión, ¿no? Por una parte vemos a Pablo y sus compañeros subirse a un barco, ¿no? Y empezar a evangelizar por todos los lugares. Pero de repente, al final del versículo 24, vemos a Pablo y Silas presos a causa de su evangelización. Presos en una cárcel por anunciar la verdad de Cristo, ¿no? Vamos a dividir este pasaje en 3 secciones para que me sigan. Primero, del versículo 11 al 15, vamos a ver una ciudad en cautiverio con ansias de ser liberada, redimida. Una ciudad en cautiverio. Segundo, del versículo 16 al 18, vemos una joven esclava y oprimida que es liberada por el poder de Cristo, ¿no? Una joven liberada. Y en tercer lugar, del versículo 19 al 24, veremos cómo los misioneros de Cristo terminan presos, pero en el fondo libres en el Señor. La ciudad, la joven y finalmente los misioneros. Nuevamente te pregunto, yo no sé si a ti alguna vez te robaron algo. Yo le decía a Rebeca, tú me robaste el corazón. Uy, no, pero nos han robado cosas peores, ¿no? Como el auto, como un computador, como los espejos, como casas, no sé. Pero esa rabia, ¿no? Esa impotencia que surge cuando te roban algo, surge de la injusticia. Oye, ¿por qué? ¿Cómo se le ocurre? Pero lo interesante es que si somos honestos, podemos decir, ¿sabes qué? No, esto no es ninguna novedad, ¿no? Vivimos en una sociedad, en una ciudad, en un país, en un mundo en donde es común la injusticia. Los robos, cosa de ver a la FIFA, ¿no? El mal está por todas partes, repartido, ¿no? La gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Qué haces tú como cristiano, como discípulo de Cristo frente a eso? Y si no eres cristiano, bueno, ¿cómo voy a reaccionar? Pablo, Silas y todos aquellos que habían decidido entregar su vida al Señor estaban comprometidos, convencidos de que para sacar al mundo de su decadencia, de esa injusticia, había que predicar el Evangelio de Jesús. Y por eso, después de recibir esa visión que vimos la semana pasada en los versículos 9 y 10 del mismo capítulo 16, Pablo y sus amigos comienzan, ¿no?, este viaje. Yo me imaginaba este viaje así como la canción de José Luis Perales, ¿no? ¿Cómo es? Y se marchó. Eso, y se marchó. Y a ese barco le llamó Libertad. Iba a ir a anunciar el mensaje del Señor y no sabía lo que se le venía, ¿no? Básicamente, Pablo iba a llegar al corazón del paganismo, en el norte de lo que hoy día es Grecia, ¿no?, en Macedonia, a predicar el Evangelio. Entonces el versículo 11 nos cuenta esta travesía en barco desde Troas, en lo que hoy día sería Turquía, en la costa, hacia Neápolis. Hoy día esa ciudad de Neápolis se conoce como Cábala, o Kabala, no sé cómo se llama, en Grecia. Y cuando llegan al puerto de Neápolis, caminan unos 12 kilómetros hasta Filipos, en el interior de Macedonia. ¿Y por qué llegan a esta ciudad de Filipos? ¿Por qué esta ciudad? Podrían haber ido a cualquier otra ciudad, a Atenas, podrían haber llegado.
Porque justamente Filipos era la capital de Macedonia, que había sido precisamente la visión que le había recibido. Un hombre, por favor, ven a ayudarnos a Macedonia. Necesitamos algo en Macedonia. Llega a Filipos, la capital de Macedonia, que se había convertido en una verdadera pequeña Roma, ¿no? Con mucha influencia, mucha aristocracia romana, gente muy soberbia, muy altiva, mucha gente que se había retirado del ejército romano y iba allá a pasar su jubilación. Pero la verdad, como dije en un comienzo, este primer punto, era una ciudad en cautiverio. ¿Por qué? ¿Por qué cautiverio? En primer lugar, había sido oprimida en su historia. Había pasado de uno a otro imperio, por acá, por allá. Muchas guerras habían pasado en ese lugar. Y había sido también oprimida por la fiebre del oro. Mucha riqueza había ahí alrededor de la región. ¿Y ustedes saben que el oro qué genera? Codicia. Codicia, ¿no? Rabia. Pero no solamente era algo práctico, sino en segundo lugar, esta ciudad, Filipos, se había convertido en un centro de adoración, de idolatría, de paganismo, ¿no? Imagínense lo que era mezclar toda esta religión griega con la nueva percepción romana, llena de lujuria, desenfreno, de ídolos, miles de dioses y cosas raras. Ahí estaba Filipos. Básicamente, los discípulos habían sido enviados por el Señor a un lugar difícil, extraño, lleno de injusticias, para anunciar este mensaje de liberación. Y la verdad que no sé cuánto se podría llegar a parecer Filipos con Valparaíso. Quizás no mucho, ¿no? No hay mucho oro acá. Quizás antiguamente había algo ahí por el Aconcagua, algo de oro. Pero sí tengo la siguiente convicción. Y espero que tú reflexiones en esto hoy día. En medio del dolor, de la injusticia, en medio de una ciudad como Filipos o Valparaíso, existe un profundo anhelo de redención, de liberación, de esperanza, ¿no? Porque precisamente cuando hay robos, cuando hay violencia, cuando hay problemas sociales, cuando las cárceles están sobrepobladas y ya no sabemos dónde meter más malos, debemos reaccionar, ¿no? Mostrando y anunciando el amor y la gracia de Cristo. Ahora bien, el texto es bien ambiguo. No sabemos cuántos días se quedaron estos misioneros en Filipos. Aunque sabemos que unos años después Pablo volvió y seguía predicando en esta ciudad. E incluso algunos años después envía una carta hermosa, ¿no? La carta de los filipenses. Y la envía precisamente desde la cárcel a estos creyentes en Filipos, para que se alegren en el Señor. Pero lo que sí sabemos es que pasados algunos días, el versículo 13 nos dice que en el día de reposo salieron a las afueras de la ciudad, a la orilla de un río, para orar, para tener un tiempo de alabanza, adoración a Dios. Y eso era tradicional para los judíos, ¿no? Interesante porque en Filipos probablemente no había muchos judíos. Tradicionalmente, si habían al menos 10 familias o 10 patriarcas o padres de familia, podían constituir una sinagoga, construir algo donde adorar a Dios. Pero en Filipos no había. Había menos de 10 familias. Y por eso buscaban un río alrededor, afuera, quizás para admirar la ciudad, pero especialmente para admirar a Dios. Y en este lugar es cuando se ve la evidente necesidad de Dios, este anhelo por redención. Entonces aquí aparece esta mujer llamada Lidia, junto a otras mujeres que venían a buscar, a adorar a Dios. Y Lidia era una mujer muy especial, probablemente empoderada, con mucha influencia, con riqueza, pero que Dios había venido moldeando su corazón. En un momento exacto, en ese día de reposo, Dios abre su corazón para escuchar y recibir el mensaje de Pablo, ¿no? Lidia tenía plata. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que tenía plata? Porque vendía estas telas púrpuras, ¿no? Que eran telas muy exclusivas, muy bellas, ¿no? Alguien decía en la comunidad que sacaban de como un loco molusco la de tintas para crear este maravilloso color. Y era algo que solamente usaban los emperadores, la gente de la realeza. Pero además tenía una casa lo suficientemente grande para decir: chiquillos, vengan para mi casa todos juntos. Y entonces era una mujer con algún grado de dinero.
Pero más allá de su condición social, económica, lo que refleja Lidia, y en cierta medida lo que una ciudad como Filipos muestra, es que es Dios quien está preparando los corazones de todos, incluso antes de que alguien venga y les hable del Señor, ¿no? Dios había trabajado en la vida de Lidia de tal manera que ella había estado lista para escuchar. Y alguien tuvo que llegar en ese momento para predicar del Evangelio. Yo no sé cómo ha sido tu vida. No sé si eres de Valparaíso, de otros lugares. No sé si has escuchado antes mucho o poco acerca del Evangelio de Jesús. Pero en medio de una ciudad como Valparaíso, en este cerro de Playa Ancha, ¿no? El Señor nos está mostrando en medio de este pasaje que es Él quien trae liberación y esperanza, ¿no? No solo para ti personalmente, sino para tu familia, para tu comunidad. Y esto es hermoso porque en el versículo 15 vemos que Lidia tenía una fe personal. Ella creyó en Jesús, pero tuvo una implicancia al resto de su familia. Dice que toda su familia fue bautizada en el Evangelio de Jesús. Dios trabaja en tu corazón, pero no se contenta con que tú estés listo en Dios, sino hay un deber de llevar el mensaje a toda tu comunidad, ¿no? A tu familia, a tus seres queridos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy con el mensaje de Jesús? ¿Acaso cuando venga un ladrón, le va a tirar piedra? Todos nosotros, queridos, tenemos el deber de, si somos llamados a ser discípulos de Jesús, debemos anunciar este mensaje hoy mismo. Y probablemente esta sea la manera más efectiva de luchar contra las injusticias, contra los robos, contra los males de nuestra sociedad. Porque escucha bien, si es que soñamos un cambio en la sociedad, que haya menos personas en las cárceles, todo comienza dando testimonio de Jesús. Ahora bien, pasemos a la segunda sección, ¿no? Del versículo 16 en adelante. Esta joven esclava y oprimida que recibe liberación por el poder de Cristo. Porque escucha bien, una vez que hemos decidido ponernos en las manos de Dios y estamos dispuestos a anunciar su mensaje, a dar testimonio de Él, hay que tener claridad de que van a venir problemas. Van a venir enfermedades, dificultades, robos. Pero también va a ser evidente la oposición demoníaca en medio nuestro, ¿no? Pablo y Silas, ¿no? Estos discípulos experimentaron esta oposición de una manera muy extraña. No les robaron el auto, tampoco tuvieron una enfermedad, no tuvieron un problema, un accidente, sino que esta joven, una joven poseída por este espíritu de adivinación, gritaba, ¿no? Y anunciaba que venían estos discípulos. ¡Ahí vienen los que leen el nombre del Señor! Y era como extraña la figura, porque le estaban ayudando en cierta medida, ¿no? Pero finalmente su estilo, su manera de anunciar era muy extravagante e incómodo. Mira el versículo 16. Nos muestra dos cosas. Por una parte nos dice que este espíritu de adivinación actuaba como un poder, algo sobrenatural, que incluso podía asimilarse a lo que el Espíritu Santo mismo podía hacer en los discípulos. Se podía confundir, ¿no? Este poder de adivinación con lo que Dios podía hacer. Claramente este origen maligno fue identificado por los discípulos, porque no se correspondía con el mover del Espíritu. Y lo segundo que nos muestra este pasaje es lo más tremendo, ¿no? Porque este origen maligno estaba dañando a una joven, ¿no? Una joven esclava que estaba siendo explotada para generarle ganancias a sus dueños. Y dice que les hacía ganar mucha plata. Era una especie de atracción, de fenómeno que la gente venía a escuchar, a buscar, para que sus dueños ganaran mucho dinero. En ese sentido, era una mujer abusada, ¿no? Así fue como esta joven empezó entonces a anunciar la llegada de los discípulos, hasta que de repente Pablo se cansó, enojado, dijo: ya, hasta aquí no vas, te fuiste para afuera. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas, me dijo.
quizás pensando en la injusticia, en la molestia, en la incomodidad. Y esto es maravilloso porque este pasaje nos muestra la humanidad, ¿no? La misericordia, el cuidado tierno del mensaje de Cristo con todos, incluso con quienes nos incomodan, con una pequeña joven que estaba poseída y que como que, no sé, incomodaba el avance del Evangelio. Nuestra primera reacción ante ver a una mujer así, quizás habría sido como alejarla, contestarla, eliminarla tal vez, alejarnos del problema, detenciones ciudadanas, funa. Pero ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo con ella? ¿Cómo reacciona ante esta situación? Enfrenta la opresión de esta joven con el poder de Cristo. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, dijo Pablo. Y en ese mismo instante, dice el versículo 18, todo se calmó en la vida de la joven. La liberación, ¿cierto?, había sido real gracias al verdadero poder de Jesús. Cuando estudiaba este pasaje, ¿no?, pensaba en lo extraño que podría resultar y que resulta ver este tipo de exorcismos hoy día, ¿no? Cosas extrañas, sobrenaturales, que uno queda a veces como medio asustado, como en la película, ¿no? Pero ¿qué tal si tal vez podríamos pensar que tal vez precisamente la delincuencia, el narcotráfico, las miles de personas en cárceles, los contextos de violencia, de drogas, de abuso, son lugares donde se necesita escuchar el mensaje liberador de Cristo? ¿Y qué tal si hoy Dios te está llamando a ti? Hey, cuando sufras robos, persecuciones, afrentas, ora. Encomiéndale al Señor que Él haga su obra en la vida de esa persona. Dios te está diciendo, anda, anuncia el mensaje redentor y libertador de Jesús, ¿no? Jesús mismo en Lucas 4 dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y ese año es hoy día, ¿no? Estamos en el año de anunciar libertad. Porque escucha esto, si tú quieres resolver el problema de la delincuencia, de la droga, de la violencia, puedes enfocarte en la política, ¿sí?, en las elecciones. No, este candidato me va a resolver todo. Puedes hacer proyectos sociales. No, vamos a hacer este proyecto acá, a buscar recursos. Pero déjame decirte que vamos a estar poniendo parches asistencialistas, temporales, humanos, cuando el verdadero problema es espiritual y solo Dios lo puede sanar. Amén. Así lo vivió esta joven, ¿no? Ella dijo, wow, ahora mi vida es nueva. ¿Cómo enfrentas tú entonces el problema de este mundo? Ahora, claro, la joven era esclava. Y aquí viene el tercer y último punto. Mira lo que ocurrió con los habitantes de Filipos al ver esta liberación. Del versículo 19 vamos a ver la tercera parte, ¿no? Misioneros presos a causa del mensaje, pero libres en el Señor. Porque claro, finalmente para el mundo, el mal, escucha esto, termina siendo una manera de enriquecerse, ¿no? O sea, ver los casinos, las drogas, el alcohol, una manera de ganar plata, ¿no? Por eso los dueños de la joven se indignan con los misioneros al ver que su fuente de dinero había sido acabada, ¿no? Y les dio lo mismo la humanidad a la joven. Escucha esto. Les daba lo mismo a ella. Le preocupaba su bolsillo. Y eso los llevó a cometer una verdadera detención ciudadana. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Los agarraron. Mira el versículo 19 y 20. ¿Por qué tomaron presos a estas personas? ¿Los habrán tomado presos por el argumento que dan? ¿O porque les tocaron el bolsillo? ¿Y por qué solamente fueron presos Pablo y Silas? ¿Y qué pasó con los otros, no? Con Timoteo, que iba acompañando, con Lucas, que estaba escribiendo todo esto. El punto es que Filipos era una ciudad importante en el Imperio Romano, ¿no? Con reputación, con harta influencia.
Y la legislación romana prohibía hacer estas detenciones ciudadanas a los ciudadanos romanos. En cambio, Pablo y Silas eran judíos. Así que, asumiendo que eran extranjeros, los agarraron, los consideraron como culpables. Listo, vamos. Básicamente actuaron ¿con qué? Con orgullo, tal vez con un grado de xenofobia, con ceguera, ¿no? Y con pragmatismo contra estos dos judíos. Versículo 20-21 muestra la acusación. ¿Cuál fue esa? No dijeron nada del tema de la plata, ni de la mujer, sino que acusaron que alborotan la ciudad, enseñando costumbres que los romanos tenían prohibidas. Probablemente haciendo referencias a que estos hombres estaban adorando a otro Dios, a Jesucristo, en vez de adorar al César, el gran emperador. Se piensa esto, ¿no? Los filipenses creían que en su lógica romana, en su poder humano, podían ser libres de toda opresión. Los romanos se sentían arriba, en el punto máximo de la cúspide humana, ¿no? Eran libres. Pero lo que no entendían es que la verdadera libertad está en confiar en Dios como el creador y sustentador de todo. Entonces Pablo y Silas entienden y enfrentan esta circunstancia, por más que fuera aterradora, pero a diferencia de los romanos, ellos se dejan llevar y confiar en la mano del Señor, en la soberanía de Cristo. Imagínense, ellos estaban siendo juzgados de manera injusta por hacer el bien. ¿Y a quién les suena eso? ¿Acaso Jesús no hizo lo mismo? Su maestro, ¿no? El Señor Jesucristo había sido juzgado injustamente para que por medio de su juicio toda la humanidad fuera liberada. ¿Acaso no estarían pensando lo mismo ellos? Así que estos misioneros fueron castigados y metidos en la cárcel. Y la próxima semana, en la segunda sección de este pasaje, vamos a ver qué pasa con ellos en la cárcel. Pero quiero que te quedes con esta idea, ¿no? Así como Cristo sufrió injustamente por amor, los discípulos de Jesús, es decir, nosotros, estamos llamados a amar y anunciar este mensaje, incluso si eso implica sufrir injustamente como nuestro Maestro. Quiero terminar con esta ilustración, ¿no? Hace unas semanas atrás, quizás no, hace un par de meses, vi un documental muy interesante, una serie de capítulos de un documental que trata acerca de las historias paralelas. Escuchen esto: la historia de Martin Luther King y la historia de Malcolm X. ¿Han escuchado? ¿No? Martin Luther King, Malcolm X. Bueno, ellos fueron dos principales líderes de los derechos civiles, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Ellos defendieron y de alguna manera lucharon contra la injusticia que vivía el pueblo afroamericano, ¿no? La discriminación. Y el punto que lo que este documental generalmente hace es como relatar las dos historias de vida. Por una parte, Martin Luther King, una vida muy tranquila en un contexto cristiano, su papá había sido pastor, claro, había tenido sus dificultades, pero él había sido educado en los mejores lugares, fue a estudiar creo que a Harvard, si no me equivoco. Incluso recibió el llamado para ser pastor y ahí estaba anunciando y predicando a Cristo. Y por otra parte, Malcolm X había crecido en un contexto de violencia, de discriminación, de abandono, lleno de drogas, delincuencia. Y termina en la cárcel, ¿no? Preso, Malcolm X. Y en ese lugar, en medio de la cárcel, llega un evangelista cristiano, no. Llega un misionero convencido de Cristo, no. Llega unos misioneros musulmanes, islámicos, ¿no? Y ellos van y le predican a Malcolm X y él dice, wow, sí, esto. De ahí él se convierte al islamismo y empieza a anunciar y a confrontar y a luchar contra la opresión. Y era interesante ver estos dos estilos de vida, estilos de liderazgo, ¿no? Por una parte, un estilo cristiano, un campeón de la lucha contra los derechos civiles, y Martin Luther King fue reconocido por ser un pacifista en la manera en que llevó a cabo su lucha. Y por otra parte, Malcolm X, un hombre con mucha rabia, con harta como prepotencia, y quería realmente, estaba dispuesto a todo por reivindicar la justicia y del pueblo afroamericano. Lo interesante es que los dos terminan asesinados, muertos.
un cristiano, un musulmán, que luchaban por lo mismo. La pregunta para nosotros es, ¿qué habría pasado si es que algún cristiano con una convicción, que vemos acá de Pablo y Silas, habría llegado a esa cárcel y le habría anunciado de Cristo, del Evangelio de Cristo, a Malcolm X? ¿Cómo habría sido tal vez ese estilo de vida? ¿Cómo habrían sido esos encuentros con Martin Luther King? De hecho, creo que una sola vez en su vida se encontraron estos dos tipos. Y claro, tenían enfoques distintos, pero entre comillas, una causa común. Bueno, la verdad es que probablemente los dos igual hubieran muerto, hubieran sido asesinados. Pero nos permite a nosotros reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar la injusticia, la delincuencia, el odio, en nuestro país especialmente? Pablo y Silas estaban convencidos que su libertad, su dignidad estaban seguras en Cristo. Aun cuando eso significaba ser golpeados, encarcelados injustamente, ¿no? Por haber hecho el bien, haber sacado al espíritu maligno de una mujer. Mi oración, queridos, en esta tarde ya, es que Dios nos ayude, ¿no?, a indagar en lo profundo de nuestros corazones. ¿Cómo están mis convicciones del Evangelio? ¿Estoy dispuesto a ir a predicar el Evangelio aunque eso conlleve dolor, sufrimiento? ¿O estoy viviendo una fe light, cómoda, acomodada a la circunstancia? ¿O quiero marcar la diferencia como Pablo, Silas, Martin Luther King, ¿no? Escucha esto. Somos libres para predicar, aunque eso nos cueste la libertad. Eso es lo que el Evangelio hace contigo y conmigo, ¿no? Acompáñame en esta oración para que el Señor nos lleve a evaluar nuestros corazones y poder dar un paso más de fe, de confianza, de convicción en lo que Cristo hace por ti y por mí. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Qué maravilla poder escuchar, Señor, que tú eres un Dios poderoso, que está en control de los tiempos, que está en control de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las dificultades que vivimos con esperanza, a saber que tú eres un Dios soberano, que nada se te escapa, Señor. Pero, Señor, también ayúdanos a ser valientes. Así decimos que somos cristianos, a vivirlo de verdad. A no considerar el cristianismo como algo más dentro de nuestro currículum de vida, sino que realmente Cristo sea la razón por la cual vivimos. Ayúdanos a vivir así, Señor, te lo pido. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos.